Salud amigos, buenas tardes, buenas noches, allí donde se encuentren en la bella hispanidad. Es un placer saludarlos para hablar de geopolítica. Una geopolítica que estos días no sabemos si reír o llorar. Cuando vemos las imágenes de nuestros hermanos palestinos, no nos queda más que llorar y no nos queda otra opción que entristecernos y compadecernos y que nos desborde la empatía por ese hermano pueblo palestino tan luchador, tan orgulloso, tan soberbio de sí mismo, tan confiado de sí mismo, que hace que después de décadas de matanzas, de persecuciones, de encarcelamientos, de violaciones, etcétera, aún sigue allí ese hermano pueblo palestino combatiendo. Y hoy veía las imágenes de estas vacunaciones que está haciendo Naciones Unidas contra la polio. La polio, una enfermedad que yo creo que había sido erradicada hace, no sé, 60 años, que hoy haya brotado nuevamente. Claro, me dirás, las condiciones a las cuales los extremistas, estos bárbaros, piojosos, someten a la población de Palestina, condiciones de extrema necesidad y de condiciones de apenas supervivencia. No tienen agua, no tienen electricidad, no tienen nada, y encima los bombardean salvajemente, cobardemente, como solo puede hacer esta gente que se siente el pueblo elegido, se siente en el pueblo superior. Eso es algo que ellos dicen permanentemente, yo no estoy inventando nada. Todos los días se sienten el pueblo elegido y dicen que en base a esa condición ellos pueden matar, masacrar, etcétera, a cualquiera que se les oponga, cualquiera que no les diga que son lindos, maravillosos y buenos. Ellos en realidad tienen una concepción racista de la vida. No te olvides que para ser piojoso, basta y es obligación que tu madre sea piojosa. Con esa condición, nadie te pregunta si quieres serlo, si quieres convertirte o si querés bautizarte. No, eso no existe. La raza, por eso ellos son racistas. No hay que tenerle miedo al término. Ellos son racistas porque consideran que la condición de ser hijo de una piojosa te lleva obligatoriamente a ser un piojoso. Por consiguiente, es una raza, es una concepción racista. Ellos después lo engañan, lo tergiversan, lo manipulan, te dicen que son buenos y que son las víctimas, pero es una concepción racista. Además, lo dicen claramente, se sienten superiores. Entonces, ver allí a Naciones Unidas en el medio de escombros, de desastres, de muertos y demás, vacunando a niños, pregunta que uno se hace porque viniendo de esta gente hay que sospechar qué habrá en esas vacunas que les ponen a los niños de allí, en Gaza. En fin, esperemos que sea de la mejor calidad y que sea sana para esos niños. En todo caso, no quiero olvidar de decirles ya desde un inicio, suscríbanse al canal. Yo sé que ustedes hacen fuerza junto a nosotros, a los compañeros que hacemos este canal, para que este canal crezca. Nos hemos fijado el objetivo de llegar al 1.000.000 de suscriptores a fin de año. Faltan apenas 4 meses. Y vamos en 130.000 suscriptores. O sea que estamos un poquito lejos del 1.000.000. Pero la esperanza y el esfuerzo es lo último que se pierde. Yo confío en ustedes que van a compartir estos contenidos, que le van a dar like a los contenidos, que se van a suscribir al canal y darle clic a la campanita, porque si no le dan clic a la campanita, no les llegan las notificaciones de las comunicaciones que hacemos. Y que se lo compartan a otros amigos, inviten amigos, a familiares, a parientes, a conocidos, a desconocidos, a enemigos también, sí, porque a lo mejor la gente puede cambiar. Hay una frase que decía, yo realmente no tengo ninguna afiliación, pero que decía Perón, Juan Domingo Perón en Argentina, decía, un hombre con cierta visión, que decía, es preferible las personas malas que a los tontos, porque dice, una persona mala, en algunas circunstancias puede cambiar de opinión o puede convertirse en
por alguna razón puede convertirse en una buena persona o tener buenas acciones. En cambio, un tonto, decía él, un tonto nunca cambia. Así que entonces, aunque sean personas malas o que ustedes no quieran mucho, mándenle estos contenidos, a lo mejor alguno se ilumina y lo traemos para este lado, para la lucha por la alegría y por la paz, en esa gran marea por la alegría y por la paz. Y también aquellos que lo desean, como lo han hecho Javier Tejada, Ibáñez y otros amigos que voy a ir mostrando, que se han suscrito como miembros del canal. Y eso les va a dar lugar, primero, formar parte de la comunidad de una manera más directa. Aquí abajo está el link, el enlace para que lo puedan hacer, para formar parte de los miembros, de la membresía del canal, que esto les va a dar, yo no diría privilegios porque no me gusta ese término, pero vamos a hacer algunas transmisiones un poco más acotadas, tanto yo personalmente como los compañeros que trabajan y que colaboran conmigo o con el canal, en la cual podamos hacer intercambio de preguntas y respuestas con ustedes, cosa que ahora es difícil porque estoy solo yo y ya hemos contratado una persona con las donaciones que ustedes hacen y con esto de la membresía que tiene un costo de, creo que son 5 o 6 euros por mes. Por mes. Con eso vamos a tener una especie de comunidad un poco más pequeña, en la cual haremos algunas transmisiones, algunos contenidos un poco más especiales, por así decirlo. Nada elitista ni de separar al resto, por supuesto, estas comunicaciones abiertas y gratuitas seguirán. Pero bueno, hay un tema que hoy vamos a tratar con mi querido amigo, compañero de ruta, que sigue con calor en Madrid, mi querido Fernando. Ariel, encantado como siempre. Buenas, placer. ¿allí qué serían? Buenas tardes. Noche. Para nosotros Noche ya. No, perdón, Noche, para nosotros bien. Me armo unos líos, porque como tengo, es verdad, tengo contactos y tengo que hacer cosas y tal con Latinoamérica, España y también con Oriente, con Rusia, vamos, con el eje del mal. Entonces, claro, tengo un descontrol de horarios que es que no me entero. Pero bueno, sí, no, esto es una tontería, una anécdota. Ya sabéis que las redes sociales, como Facebook en este caso, bueno, pues te va sacando de vez en cuando tal tus recuerdos, ¿no? La foto que pusiste hace 15 años y tal, bueno, si quieres la reposteas, ¿no? Va, la pones. Entonces hoy, por casualidad, tal, tus recuerdos, me los llega al correo electrónico, bueno, miro, hombre, y salió un recuerdo, no sé, hace 7, 8 años, no me acuerdo. Es decir, en el que salía yo, estaba en Moscú, en un congreso, y entonces había una delegación de Corea del Norte. De Corea del Norte. Lo peor de lo peor. Entonces, ya, yo que había ya colaborado con Irán, con Hispan TV, con RT en su momento, con Sputnik, etcétera, también con Telesur, es decir, ya digo, estos son los que me faltan para completar el eje del mal. Y fui allí, tal, me tradujeron y dije, quiero hacerme una foto con la delegación. Y me hice una foto con la delegación de Vietnam del Norte, digo, y de Vietnam, de Corea del Norte. Corea del Norte, o sea, que ya peor imposible. O sea, no, soy malísimo. Tu caso no tiene solución, Fernando. Tu caso ya. No, lo mío ya es. Esto no. No tienes retorno. Pero al que sí le ha ido muy bien, es al camarada Putin, que por lo que tenemos entendido, él estaba requerido por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Recordemos que el crimen de guerra al que se le imputa a la Corte Penal Internacional de la Ciudad de La Haya es que al inicio de la guerra de Ucrania, muchos niños de familias prorrusas habían quedado huérfanos gracias, entre comillas, a los bombardeos y matanzas que hacían los nazis de Kiev. Entonces, muchos de esos niños fueron llevados a Rusia para ubicarlos en familias, en fin, protegerlos, sacarlos de la zona de guerra, y muchos de ellos, inclusive después regresaron a sus propias familias, tíos, abuelos, naturalmente. Bueno, ese movimiento de niños fue lo que hizo que a Putin se lo acusara de querer robar los niños y demás. Claro, que Israel
haga tráfico de órganos de combatientes palestinos, eso no es un delito. Y lo confiesan, esto, tráfico de órganos, ellos lo dicen, es el país donde más órganos disponibles, sobre todo piel humana, está disponible. No sé de dónde saldrá. Bueno, pero al amigo Putin, en todo caso, lo han condenado a ser requerido por la justicia allí, llevarlo preso y condenarlo y cortarle la cabeza. En fin, lo cierto es que Putin fue a Mongolia, un país que ahora vamos a mostrar en el mapa, que es limítrofe con Rusia, con China, un lugar estratégico, y fue recibido, o sea, un país extranjero, que además Mongolia ha firmado el acuerdo con la Corte Penal Internacional, o sea que debería haberlo puesto preso, pero no fue el caso, sino que lo recibieron con todos los honores. Bueno, parece que lo recibieron bien en Mongolia, ¿no? ¿Tú estuviste tú alguna vez? Yo no estuve nunca allí. Sí, yo he estado varias veces y es un país al que le tengo mucho cariño, es un país muy peculiar, pues ya por cuestiones personales y ahora estaba viendo esas imágenes es, digamos, la plaza central, el centro de la ciudad de la capital, aquí más conocida por Ulan Bator, más pronunciada a lo mongol sería como Ulaanbaatar, pero bueno, mal pronunciada, porque ellos tienen una especie de vocales largas, ¿no? Pero bueno, y lo cambian un poco, pero bueno, esa es como el centro. De hecho, ahí, esa es la plaza de Sukhothai, un héroe nacional de Mongolia, y ahí justo, lo que pasa es que no se ve, mientras hay una gran plaza, y en un lado hay un gran edificio con una gran escultura de Genghis Khan, que es, por un lado, el Parlamento de Mongolia y, por el otro lado, la residencia presidencial. Reside el presidente, ¿no? O sea, que es el centro de Ulan Bator. Y ya digo, es que me hace mucha gracia porque aquí en medios occidentales, de verdad, no hay nada peor que la ignorancia. Lo que decías tú antes, es que es más peligroso un tonto que un malvado. Sí, incluso claro. aunque el tonto sea bien intencionado, pero como es tonto e ignorante, la lía. Es decir, no hay nada peor que un tonto activo. Claro. Entonces dices, madre mía, bueno, pues aquí salían medios de comunicación en Occidente y tal, diciendo, fíjate, qué gran problema, va a ir Putin a Mongolia, lo detendrán los mongoles y lo entregarán al Tribunal Internacional y tal. Claro, yo me partía de risa. Vamos a ver. Esta gente, de verdad, vamos a ver. Como tú bien señalabas ahí, primero, cualquiera, o sea, no hace falta saber de geopolítica ni nada, simplemente te vas y pones un mapa de Mongolia y te das cuenta, y te vas incluso a la Wikipedia, que ya sabemos que nos miente, pero da igual, para esto nos sirve. Es decir, y lo ves y dices, vamos a ver, ahí, perfecto, ¿dónde está Mongolia? Para empezar, tiene solo frontera con dos países, Rusia y China. Luego dices, hombre, estos son dos pesos pesados, es decir, son dos potentes. Luego no tiene salida al mar, que es importante. Encima, Mongolia, ya digo, esto puede ver hasta la Wikipedia, tiene aproximadamente todo Mongolia. Para que os hagáis una idea, Mongolia tiene una superficie de unos a ver, nosotros tenemos 500.000, o sea, 1.500.000 kilómetros cuadrados. El triple. Es decir, es como 3 veces España, más o menos. Para que os hagáis una idea. Y la población que tiene, España tiene 48 millones, y la población que tiene Mongolia es poco más de 3 millones. Poco más de 3 millones. Es decir, de hecho, tú puedes andar por ciertas partes de Mongolia y no te encuentras a nadie. Porque, claro. La famosa estepa. O el desierto del Gobi, la estepa, en fin. Bueno, y de hecho, de esos 3 millones, uno está en la capital.
De hecho, yo digo que en el fondo es una ciudad-estado enorme. Es decir, porque casi toda la población concentrada en Ulaanbaatar o en Ulan Bator, allí está todo el gobierno, administración, etcétera. La única línea de ferrocarril que hay pasa por Ulaanbaatar, es que es así. Y la única gran carretera, pues propiamente dicha, pasa por ahí. Y bueno, pues eso, es casi una ciudad que tiene un gran territorio alrededor. Y aquí viene lo interesante. Por eso digo, esto es una primera visión de un mapa, o sea, no hace falta saber geopolítica. ¿Ya? Hombre, si es un país con poca población, sin saber nada más, y tiene a los rusos y a los chinos de vecinos, de únicos vecinos, y no tiene salida al mar, hombre, llevarse bien con los rusos y con los chinos parece que es razonable. Sí, bueno, ya, cosa que los ucranianos no aprendieron. No, bueno, pero es que los ucranianos no son razonables. Esa es otra cosa. Y están los Digo que, y esto sí, es decir, esto... Entonces, luego ya profundizas un poquito más y dices, a ver, Mongolia, que tiene unos yacimientos de carbón extraordinarios, no solo de carbón, una de las mayores minas de oro y de cobre, Oyu Tolgoi, está en Mongolia y mucho por explotar. Pero bueno, esa es otra historia. Pero bueno, la cosa está en que Mongolia depende completamente de Rusia y de China. Me explico. Como el 90% de los productos que Mongolia importa, productos de consumo, una nevera, tal, lo que sea, vienen de China. Luego, imaginaros enemistarte con los chinos, te quedas sin nada. Porque aquello, a ver, es una tierra muy dura. Desierto del Gobi, pues un desierto, la estepa, muy bonita porque es un mar, sobre todo en verano lo ves, y es un mar, yo he estado muchas veces allí, y es un mar verde que se extiende a lo largo, ¿no? Es precioso, pero recursos, o sea, digamos, una geografía muy dura, y luego prácticamente la totalidad del petróleo y el gas se lo suministran los rusos. Claro. ¿Alguien de verdad piensa que ni el mongol más loco le va a meter, va a coger a Putin y se lo va a llevar al tribunal penal cuando todo Mongolia depende absolutamente del gas y del petróleo que le suministra Rusia? Que los periodistas analfabetos que tenemos aquí en Europa, es decir, es que de verdad, pero además tienen... A von der Leyen y a otras más, diciendo que Mongolia tiene que poner preso a Putin y llevarlo encadenado claro, no, Netanyahu fue a Washington, también, todavía no le han pedido la captura, porque todavía la Corte Penal tiene dudas que eso que están haciendo los judíos de Israel sea un genocidio. Todavía no están claros. Pero en todo caso dijeron, Netanyahu y su ministro debería ser requerido por la Corte Penal como criminal de guerra. Pero allí fue Netanyahu hace un par de semanas a Washington y hizo un discurso frente al Parlamento allí, las cámaras de los congresistas de Washington, y todos lo aplaudieron de pie. Y ahí a nadie se le ocurrió pedir que lo lleven preso. Parece que hay dos medidas, ¿no? Dos varas de medida. Mides a uno y otro mides a otro. Entonces, a los que son amigos, a eso está todo bien. A ver, esto si uno quiere entender Occidente, no imaginemos por ahí un marciano que viene por ahí de Marte y tal, y le decimos, a ver, oiga, cuénteme usted esto un poco y tal. Bueno, bien. Y va a ser difícil. Para entender Europa, Estados Unidos, etcétera, etcétera, el país que ambos conocemos entre Egipto y el Líbano, con Jordania al lado, ya. Bueno, pues, para comprender esto, una de las cosas fundamentales es el doble rasero. Es decir, el comportamiento constante, permanente, no ahora, desde tiempos inmemoriales, desde hace siglos, del doble rasero. Es decir, aquí, si tú eres mi amigo, da igual que hagas las barbaridades que hagas, que no pasa nada. Ahora bien, si tú eres mi enemigo, aunque seas el país más pacífico del mundo,
te voy a montar un lío, pero espectacular. Y esto es la constante, pero permanente. Por eso estamos con lo de los dobles raseros. Claro, en Mongolia se habrán tronchado de risa, que está lejísimos, es decir, que la señora von der Leyen le diga a los mongoles que, oiga, entréguenme a Putin, pero esta señora no está allí en Europa, esa península lejana y pequeña, es decir, ¿qué dice esta señora? Es decir, aparte, hay una relación muy estrecha histórica entre Rusia y Mongolia. Bueno, desde hace mucho tiempo. Rusia ha sido también y sigue siendo en parte el contrapeso a China, a su otro gran vecino. O sea, la gran China, 1.400 millones, ahora mismo con una tecnología avanzadísima. Los pobres mongoles, digamos que tienen cierto temor a algo tan grande, ellos siendo tan poquitos. Y además muy pobres, un país, en fin, bastante pobre en general. Los rusos siempre han estado, más o menos, digo siempre, bueno, siempre mucho tiempo, en el siglo XX y tal, desde la Revolución Soviética y tal, rusa, estuvieron al lado de los mongoles en paralelo también lo hicieron. Durante la época de la Unión Soviética, Mongolia se puede decir que era aunque era un país independiente, pero era casi un estado más o una república más dentro de la Unión Soviética, ya digo, aunque formalmente era independiente y tal, pero formaba parte del bloque soviético, en fin. De hecho, hay esa amistad ruso-mongola se puede, por ejemplo, plasmar en un hecho que fue en que antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial para nosotros, que como somos muy eurocéntricos, lo vemos todo desde Europa. Entonces la gente, claro, no, ¿verdad? La gente dice... Era una guerra civil europea eso, ¿no? Claro, la Segunda Guerra Mundial, ¿cuándo empezó? Entonces te dice, no, empezó en 1939, el 1 de septiembre, con la invasión de Polonia. Dice, bueno, eso porque lo ve usted desde el ámbito europeo. Pero en Asia también hubo lío, ¿eh? Y el lío empezó mucho antes. Es decir, si mal no recuerdo, los japoneses se anexionan completamente Manchuria en 1937. Y a partir de ahí, la guerra ya estaba en marcha en China. Ojo. Que le costó 10 millones de muertos a China, ¿no? Esa guerra, ¿no? Más. Los chinos, pero te lo puedes creer o no, ¿eh? Los chinos llegan a hablar, las fuentes oficiales, 17 millones. Bajo. Wow. Más es decir, 26 del lado soviético, en fin. Claro, pero lo interesante que... Estados Unidos. Claro. Lo interesante aquí es que antes de que empezara esa Segunda Guerra Mundial europea, ¿no? Japón, al invadir Manchuria y tal, bueno, quería proseguir, quería anexarse Mongolia. Y los rusos los soviéticos en este caso, fueron a ayudar a los mongoles. Y de hecho hay una, famosa, poco conocida, pero una muy importante batalla donde las tropas soviéticas, junto con las tropas mongolas, que les proporcionaron además abrigos, ellos saben vivir en climas fríos, se ayudaron, pelearon junto a ellos, eran menos, pero pelearon junto a ellos en la famosa, es poco conocida, batalla de Silinkol, mal pronunciada, y allí, dirigida por un tipo que en ese momento todavía no era conocido, un general soviético que luego llegó a mariscal y que se hizo profundamente famoso, es una figura histórica. El general, luego mariscal Zhukov, como decimos aquí, pues era el jefe de las fuerzas soviéticas y derrotaron de manera estrepitosa a Japón. Fue una batalla en la que los japoneses perdieron hasta tal punto que toda su idea que tenían de proseguir en Mongolia, que es invadir la Unión Soviética, Vladivostok y tal, se le fue de la cabeza y firmaron un pacto de no agresión entre Japón y la Unión Soviética. Por eso, en la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos no intervienen hasta el final en el frente oriental porque tenían ese pacto y luego se comprometen con Roosevelt y con Churchill y tal a que, lo que ya sabemos todos, una vez terminado la guerra en el frente europeo,
ellos declararían la guerra a Japón, como así sucedió, y entrarían en guerra con Japón hasta su derrota. Bien. Pero afortunadamente los americanos se apresuraron y a Japón le tiraron 2 bombas atómicas amablemente. Sí, pero se apresuraron no para derrotar a Japón, que ya estaba derrotada. Es decir, no, se apresuraron para demostrarle fundamentalmente a la Unión Soviética que tenían bombas nucleares y que se pararan. Porque con un Japón que ya estaba derrotado, de hecho, lo principal que le quedaba era el ejército del Manchukuo, de Manchuria, que era bastante grande, y en el momento que pasan los 3 meses y Stalin declara la guerra a Japón, avanzan rápidamente, que en semanas, en 1 o 2 semanas, han derrotado completamente al ejército de japonés en Manchuria, lo han conquistado, han pasado a Corea del Norte, ahí tienen un acuerdo con los americanos, bueno, no bajamos hasta abajo, pero bueno, recuperan la mitad de la isla de Sakhalin, que estaba en manos japonesas, y estaban preparando ya la invasión de Hokkaido. Ya estamos hablando de una de las islas, de las grandes islas de Japón. De ahí las prisas de los norteamericanos por alcanzar un acuerdo de paz, porque si no se quedan con Japón. Es decir, pero esta isla de aquí, MacArthur y demás, ¿no fue para llevar la democracia a ¿Qué va? No lleva ni democracia ni nada. Si de hecho MacArthur fue una especie de virrey norteamericano en Japón. ¿Sí? Hacía lo que le daba la gana. Es decir, pues esta isla de aquí arriba, de Hokkaido, que es ya una de las islas importantes de Japón, después de tomar esta mitad, esta es la isla de Sakhalin, bueno, pues la mitad sur la tenían los japoneses. Bueno, llegan los rusos, conquistan la mitad sur y ya estaban preparándose para invadir Hokkaido, que como veis está al lado. Es decir, y entonces ya los americanos deprisa y corriendo, bueno, pues ya firmaron la paz, tal, dejaron que Hirohito siguiera siendo el emperador y ya la cosa se paró. Si esto dura más, o sea, si los americanos no hubieran tirado las bombas atómicas y que hubieran conquistado Japón igual, ya digo, Japón estaba derrotado, el miedo que tenían era que los soviéticos se quedaban con Japón. Claro. Y no iban a perder 1 millón de hombres, ya te lo digo. Es decir, porque en Japón ya no había nada. Es decir, no tenían con qué. Es decir, era un país que estaba ya completamente cercado desde el punto de vista naval, allí no llegaba nada. Estaba cercado. Y los norteamericanos, no olvidemos, se habla siempre de Hiroshima y Nagasaki, bueno, acontecimiento histórico, bombas nucleares, 100 y pico mil muertos en Hiroshima, 70, 80 mil en Nagasaki, igual en el primer momento, luego se fueron muriendo más. Pero no recordamos los bombardeos sobre Tokio. Hubo uno de ellos que duró 2 o 3 días y Tokio en aquel momento la mayoría de las casas eran de madera. Mató más gente ese bombardeo que Hiroshima y Nagasaki. Porque lo que hicieron fue echar toneladas de bombas incendiarias. Y ardió por todos los 4 costados Tokio. Es decir, ojo, que quiero decir que no se andaban con tonterías. Es decir, y mataron como a 300.000 personas y tal, o sea, allí en los bombardeos. Una barbaridad. En pocos días, además, ¿no? Sí, en 2 o 3 días. Fue un bombardeo. Que lo han hecho en Ucrania, ¿no? Actualmente. No, los rusos, de hecho, te lo tengo que pasar, porque, a ver, lo dice en ruso, pero es muy divertido. Yo es que lo cuento últimamente mucho, pero me lo paso muy bien. Y es que para que veáis cómo nos mienten, pero nos mienten de una manera realmente espectacular los medios de comunicación occidentales, que nos cuentan eso de que Putin, el conquistador, el tirano que quiere conquistar Europa, el mundo y parte de la galaxia. Bueno, Putin es, de hecho, de lo más moderado en política que te puedes encontrar en Rusia y en muchos sitios. Es decir, muy moderado. Y la gracia que me hacía es que este señor, que era un arcipreste de la Iglesia Ortodoxa rusa, vamos, es un arcipreste en Kursk, es decir, es ruso, bueno, le decía muchas cosas, echaba un poco de bronca a Putin sin pues eso, decir Putin, pero decía jefe,
y decía, jefe, sea usted menos blando y saque la espada y empiece a dar de espadazos, ¿no? Metafóricamente. Y lo mejor era que, imaginaros, alguien religioso de la Iglesia Ortodoxa rusa y tal, le ponía como ejemplo a Putin, le decía, jefe y tal, aprenda usted de Stalin, ¡de Stalin! Un pope diciendo, aprenda usted de Stalin, que aquí el que lo hacía mal, el corrupto y tal, lo fusilaba. Es decir, sea usted más duro. Y entonces la gracia que me hizo fue que un pope apelara a Stalin. Dios, toma ya. Se supone que tiene que hablar de paz y amor. Sí, sí. Y en principio, pues un religioso ortodoxo, pues no es comunista. Es decir, o no lo parece, en principio. Bueno, pues reivindicaba la figura de Stalin, la fuerza, la dureza, a la hora de tratar a los enemigos, porque es verdad, Rusia está tratando en la guerra de Ucrania, está comportándose como nunca se ha visto en la historia, con una suavidad. Total. Ahí te quiero hacer una pregunta que yo lo estoy deduciendo. A ver, ¿qué sensación tienes tú? En la prensa occidental, aquí en Europa, Estados Unidos, y bueno, los lambebotas periodistas de América Latina también, obviamente, lo presentan a Putin como, bueno, un déspota, oligarca, corrupto, etcétera, y dicen, yo escuchaba hoy un canal de televisión colombiano diciendo, Putin ha ido a Mongolia, y claro, te dicen Mongolia como diciendo es un país menor, no es Suiza. Suiza es un gran país, Mongolia es un pequeño país. Va a esos países raros porque trata de escapar a su aislamiento internacional, porque dice que Putin está aislado. Como no lo recibe Macron en París, Putin está aislado, ¿no? Macron es Dios, Scholz, Alemania, o Pedrito Sánchez, ahí sí forma parte del mundo. Entonces dice, va a buscar a Mongolia alguna acreditación internacional. Yo la sensación que tengo en que en parte de eso tiene razón estos discursos, porque Putin ya está aislado de Occidente, pero la sensación que tengo, por lo menos en América Latina, algunos amigos de África, es que su imagen ha crecido enormemente en el sur, quiero decir, en África, en Asia, en América Latina, principalmente porque, bueno, les ha hecho frente a todos estos prepotentes anglosionistas que de lo único que hablan es de invadir y matar. Él se les plantó enfrente, les presentó batalla a toda la OTAN, 32, 35 países, y les gana. Y esto lo ha convertido casi que en un héroe. Hoy tú miras, yo veo en África y demás, lo ven como un ejemplo a emular. ¿Tú crees que ha crecido su imagen en el sur, o por lo menos entre las personas contestatarias y más rebeldes? Muchísimo, muchísimo. Incluso en China, quiero decir, es muy popular entre los chinos. Es decir, por poner un ejemplo, los chinos le tienen en muy buena consideración. O sea, es un tipo que allí cae muy bien entre los chinos. Pero en el sur no es muy simpático, no es un carismático. Sí. No, quiero decir. Che Guevara era un encantador. Es que aquí, fíjate, Ariel, lo que hacemos en Occidente, es decir, es darle la vuelta a la realidad, inventarnos una realidad contrapuesta. Entonces, los medios de comunicación y tal, fake news, ya sabéis, noticias falsas, propaganda y tal. Y entonces, lo que realmente pasa no es que Rusia esté aislada, es que Occidente está aislado, que es distinto. Y cógete un mapa. Es decir, vas casi con mapa, con colores, haces una cruz o lo que sea, y dices, venga, un mapa del mundo, tal. Bueno, Canadá, vale, sí, es grande, pero hay 4 gatos de habitantes. Debe ser 40 millones o así. Vale, Estados Unidos, vale, 2 países, bien. Luego los europeos, que es esta cosita de aquí que vemos. 500 millones. Los nórdicos, esto, tal, sí, unos 500 millones, más o menos. Más y luego ya pasamos de los Estados Unidos, 800, más Canadá, 900 millones, entre ahí. Sí, más. Y luego le metemos, lo que llaman los 1.000 millones de oro, los rusos. Es decir, y luego le metemos Japón, Corea del Sur, los australianos, que son 4 gatos, es decir, porque aquello está vacío, y Nueva Zelanda ni te cuento. Y se acabó. Ese es el Occidente. 200 millones más o menos. Unos 1.000 millones aproximadamente. De 8.000. De 8.000.
Es decir, de 8.000, estos, o sea, los que supuestamente aíslan a Putin son 1.000 millones, ¿no? Diciendo así un poco a lo bruto, ¿no? Pero 7.000 le apoyan. Es decir, es que es de risa. Los que estamos aislados somos nosotros, no Putin. Yo creo, sí. Sí, no, vamos, te lo digo. Es decir, es que la popularidad de Putin es enorme. En África ya lo has visto. El apoyo que ha hecho Rusia, primero a través de Wagner, luego a través de sus propias tropas y tal, en Níger, en Burkina Faso, en Mali, que son ahora mismo aliados de Rusia. Yo no sabía las famosas dos bases de Níger que tenían una los franceses y otra los norteamericanos, esos los echaron a la porra y ahora mismo están ocupadas por los rusos. Sí, bueno, pero también había una alemana, una base alemana. También los han echado. Yo tampoco lo sabía. La 101, base militar alemana. Sí, ¿y qué pintaban estos allí? No sé, no lo tengo claro, ¿qué pintaban estos allí? Pero la cuestión es que al final... grandes, en fin. Sí. Bueno, pues al final también los han echado, ya los han echado. A los alemanes también. Y ya digo, en toda África, ha sido fundamental también para conseguir estabilizar en la República Centroafricana, pero bueno, en Latinoamérica, quiero decir, si Putin viaja donde le da la gana, si se fue a Sudáfrica, ¿os acordáis? Cuando decía, no, Sudáfrica, que lo van a detener. Y el presidente de Sudáfrica dijo, ¿pero qué decís? Estáis fatal de la cabeza. Bueno, que va a ir a Turquía muy pronto. ¿Alguien piensa en su sano juicio que Erdogan va a detener a Putin? Es que hay que partirse de risa. Es decir, Erdogan, que depende del gas en buena medida ruso, a través del Blue Stream y luego a través del Turkish Stream. Erdogan, que ahora mismo está denunciando, fíjate cómo está cambiando la cosa de rápido, que ya ha habido, ya se ha dicho que va a haber un encuentro, no se ha fijado fecha, pero dentro de poco, ya veremos si sale algo, no sale nada, pero bueno, un encuentro, fíjate, entre Turquía, Siria, Rusia e Irán. Y en este encuentro, ¿qué van a tratar? La reconciliación y restauración de las buenas relaciones entre Siria y Turquía. Que siempre han pasado por etapas muy complicadas, ¿no? Muy complicadas, pero ojo que se están moviendo muchas cosas. Turquía acaba de solicitar formalmente la adhesión a los BRICS. ¿Te crees que va a meter a Putin en la cárcel, por favor? Ahora, ojo, querido Fernando, esa es la pregunta. Sí. Adelante, no, concluye tú, por favor. No, es decir, ojo, que lo que estamos viendo ahora es, porque la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los BRICS es en octubre, sí, y va a ser impresionante, va a ser un golpe a los anglos tremendo, por lo que ya sabemos y luego lo que venga, pero fíjate, es que va Putin a Azerbaiyán y no lo detienen, claro. Y al poco tiempo, nada, vamos, el mismo, estando allí, ya, Azerbaiyán pide su ingreso en los BRICS. ¿Casualidad? Puede ser. Posteriormente, ya digo, Turquía, muy aliado de Azerbaiyán, pide su ingreso en los BRICS. Hay intereses gasísticos por debajo y tal, pero bueno. Pero lo último que he leído, si mal no recuerdo, Malasia, creo que ha pedido su ingreso en los BRICS. Sí, señor. Sí, señor. Quiero decir, es que todo el mundo quiere meterse en los BRICS. Hay overbooking. Es decir, no caben tanto. Tranquilos, poco a poco. 50 los países. 50 poco a poco. Espera un poquitito, pero quiero quedarme en Turquía sí, y necesito tu opinión. Sí. Malasia, Azerbaiyán, etcétera, todo eso está muy bien. Pero Turquía es el ejército más grande de la OTAN, después de los Estados Unidos, más poderoso, ubicado en un lugar estrategísimo y además es miembro de la OTAN. ¿Cómo se conjuga esto de miembro de la OTAN? Yo dije ayer, y seguramente tú, o probablemente tú me lo sepas aclarar, una de las condiciones para ingresar a los BRICS, que tiene pocas condiciones, porque no es más que un club, no es un tratado, no hay, etcétera. Una de las condiciones es que ningún país que quiera que participe en los BRICS
puede aplicarle sanciones a ningún otro país de los BRICS. No puede estar aplicándole sanciones. Esta condición, nada más. Obviamente que no es el caso de todos estos países, porque si no, no podrían formar parte de los BRICS, dado que hay sanciones contra Rusia, contra Japón, contra China, contra Irán, etc. Sí. Ahora, dos preguntas y a ver si tú tienes más o menos la concepción. Una es, en esto de la guerra de Ucrania, ¿Turquía no adhirió en ninguna sanción a Rusia? Y segundo, ¿puede ser miembro de los BRICS y seguir formando parte de la OTAN? ¿O hay un espíritu de abandonar el barco OTAN, ese que se está hundiendo, es el Titanic, ¿sabes? Que ya rozó el iceberg, la orquesta sigue tocando, pero va mal ese barco. Entonces, ¿cómo lo ves tú, querido? A ver, primero la figura de Erdogan, que es Sí. yo le considero un gran mercachifle, un gran mercader en el gran bazar de Estambul, que está haciendo cambalaches y haciendo con todo el mundo. ¿Cómo no? Es un tipo peculiar, ¿no? Ya digo. Y además está jugando en todas las mesas del casino. Es decir, con todo el mundo, ¿no? Igual está negociando una cosa con los norteamericanos, otra con los rusos, otra con los chinos, otra con Israel. Con Israel, sí, también. ¿Cómo no? O sea, con Israel lleva un doble juego. Es decir, Sí, claro. como bien sabes. Es decir, desde el punto de vista público y de las declaraciones, los pone verdes. Es decir, pero verdes, vamos, hasta arriba. Luego, desde el punto de vista práctico, le siguen suministrando gas, etcétera y tal. Pero bueno, por eso digo, es el ejemplo del mercachifle del que no te puedes fiar, ¿no? Bueno, Nadie pero ahí no te puedes fiar de él. Pero hay varias cosas, ya digo, Erdogan tonto no es. Hay varias cosas que él tiene claro. Él tiene claro cómo se está moviendo el mundo. Es decir, que cómo cada vez bascula más hacia el lado de los BRICS, de China, de Rusia. Él tiene importantes dependencias de Rusia, como decía antes, gasísticas, pero además no es la primera vez que se enfrenta a Occidente y a la OTAN. ¿Me explico? Es decir, los norteamericanos les querían venderle la mierda de los Patriot. Y entonces dijo, oiga, esto es una mierda. Y vamos a comprar algo de calidad, que son los S-400 rusos. Claro, los Patriot es no son imposible. caros. Es imposible porque es un país de la OTAN, no puede comprar armamento ruso. Entonces Erdogan dijo, pues vale, me da igual lo que piense la OTAN y los compró. Por eso digo que Erdogan es un tipo peculiar. Según se le interesa, se va a ir moviendo. Compró los S-400 y los tiene ahí. Otra. Queremos que Finlandia y Suecia ingresen en la OTAN. Y ya Erdogan, pero vamos a ver. Esto no, yo lo veto. Hasta que no consiga lo de la extradición de kurdos, tal, no sé qué y no sé cuántos, nada. Es decir, Erdogan siempre mercadea. No te va a dar algo así por las buenas. Y yo creo que, independientemente de que lo metan o no ahora, que ya veremos, porque hay una cola tremenda de países que quieren entrar, pero están jugando, debe haber ahora mismo, seguro, unas negociaciones, digamos, bajo cuerda, por debajo de la mesa, porque se están moviendo muchas cosas y sobre todo en Oriente Medio, porque como vemos, ya digo, Erdogan, lo que le interesa es Erdogan. Quiero decir, el máximo interés es Erdogan. Erdogan tiene, ya digo, excelentes relaciones con Rusia. No olvidemos que además a los rusos están en Siria, están al lado, están pegaditos. Además, está ahí con un ojo puesto en la famosa iniciativa de la Franja y de la Ruta de los chinos, que tiene varios ramales, pero que un ramal iba desde Asia Central, China, Asia Central, llegaba a Irán y luego salía por Turquía. Sí. Con lo que eso representa. Y de Turquía a Europa. Es decir, él tiene muchos intereses en la región. Ahora, él siempre ha tenido esta idea neo-otomana que llaman, es decir, un tanto
imperial, pantúrquica y tal, pero está en todos lados. Ahora mismo está acordando con una parte de uno de los gobiernos de Libia una mayor relación para quedarse con el petróleo y el gas de Libia. Es Bueno, decir, ya estaban, ¿no? Del Imperio ya Otomano. estaba, pero ahora quiere estar más. Es decir, claro, lo que dice más todavía. Es que en algún momento Turquía, Erdogan dijo, este mundo que es turcófono, Azerbaiyán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, que por algo es Tan, quiere decir que viene del mundo turco. Tierra de... Que de alguna manera forman la cultura. Y él en algún momento dijo que había que recrear el Imperio Otomano. Bueno, mira, yo como está el mundo he aprendido que hay que respetar lo que cada uno diga, aunque en algún momento parezca difícil o ridículo. Aparte, Erdogan está, porque la gente recuerda o conoce al Erdogan de ahora, de hace unos años. Erdogan ha tenido una evolución muy, muy importante. Sí, sí. Erdogan estaba en un partido islamista, ese partido islamista le dan un golpe de estado blando, lo disuelven, digamos. Sí. Él crea un nuevo partido como líder, gana las elecciones, tal, y a partir de ahí empieza un proceso de democratización como nunca había visto Turquía desde Atatürk, desde Mustafa Kemal a Atatürk. 1900. Incluso deja que los kurdos entren en el Parlamento turco. Ojo, entre otras cosas porque la Unión Europea le estaba presionando y tal. Al final, los racistas de los europeos, no son racistas, las cosas como son, es decir, que sí, en todos los aspectos, y, fíjate, 80 millones de habitantes, eso significa que en el Parlamento Europeo van a tener un montón de parlamentarios turcos, esto es malísimo, y además son musulmanes, peligro, y que vienen los musulmanes, y aunque de mala gana, después de, no me acuerdo ya cuántos años, como la primera vez que Turquía hace la petición de ingreso en la Unión Europea, de ser candidato, ¿no? De ingreso, de ser candidato y que se lo acepten, no me acuerdo ya, pero los 70 por ahí, es decir, ni se acuerda, vamos, habían pasado olímpicamente de Turquía y a partir de ahí no tiene más remedio la Unión Europea que por lo menos aceptar la candidatura. Y la aceptan la Unión Europea. Lo que pasa es que en cuanto se ponen a negociar su ingreso, como no tienen intención real los europeos de que Turquía se incorpore a la Unión Europea, pues se enzarzan ahí en negociaciones interminables y llega un momento en que Erdogan dice, ya, hasta aquí hemos llegado. Ya la Unión Europea a la porra y miro hacia otros lados. ¿Y tú crees que él tiene verdaderamente la intención de formar parte? ¿Qué pasaría con la OTAN? En fin, ¿cómo eso es un entuerto diplomático complicado? Pero en eso se mueve bien Erdogan, quiero decir. Aunque no estén, ahora mismo estoy pensando en los BRICS, aunque no estén en alianzas, pero bueno, Rusia, sin ir más lejos, Rusia tiene una alianza militar que se llama Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, en la que están Kazajstán, Bielorrusia, Kirguistán, Tayikistán y está por poco tiempo, porque se van a salir ya los armenios. Quiero decir que tú puedes pertenecer a una organización militar defensiva, como pasa con Rusia, y están en los BRICS. No es un inconveniente en principio. Sí, pero ¿qué van a decir los muchachos de Londres, que son y de Washington? A ver, los muchachos de Londres van a hacer lo que mejor saben hacer y hacen siempre y siguen haciendo, montar el lío. Es decir, montar golpes de estado blando, es decir, montar revoluciones de colores, desestabilizar países, asesinar presidentes como Sadek en Irán, es decir, pues lo que han hecho siempre. En esto, de hecho, me consta que en el famoso golpe de estado fallido en Kazajstán el día 2 de enero del 2022, me consta que detrás de ellos había más gente, ¿no? Pero uno de los que estaban allí
dirigiendo el cotarro, que habían planeado esto, ¿quiénes eran? Nuestros queridos amigos británicos. No, Fíjate, esos son qué calumnias. cosas tiene la vida. Esos son calumnias. Ellos no harían jamás Seguro, una cosa así. seguro. Ellos, Pues quiere son decir, demócratas. ya sabemos lo que son los británicos, es decir, va a intentar caotizar y montar lío en cualquier lado que puedan. Esto, pero Erdogan también no es tonto y no se anda con tonterías. Es decir, sabe muy bien maniobrar y, según le convenga, va a hacer una cosa u otra. Y es capaz de hacer cosas con diferentes actores. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces tenemos una visión muy dual, muy de blanco y negro de las relaciones internacionales. No. Y vamos a poner un ejemplo que todos conocemos y tal. A ver, uno puede ser enemigo mortal de otro país y llevarse fatal y hacer todo lo posible por dañar a ese país, pero si por alguna razón tienen intereses comunes en algo concreto, van a pactar sin problemas. Y pongo el ejemplo que todos sabemos, es decir, que todo el mundo conoce. El caso Irán-Contra. Sí, Irán, enemigo terrible de Estados Unidos, lo peor de lo peor, tal, pero llega Reagan, no, ay, los ayatolás, estos hay que acabar con ellos y tal. Pero en un determinado momento, la CIA, que se financia como se financia, y necesita dinero, se financia fundamentalmente del tráfico de drogas y de armamento. De otras cosas también. ¿Tan malos? Sí, así de malos, así de malos. Vamos, y entonces dice, tengo Nicaragua, estos nicaragüenses que se han levantado, han acabado con Somoza, hijo, y tal, y... Años 79 y 80, ¿no? Tengo aquí una contra nicaragüense, que estos no tienen armas, están fatal. ¿Y dónde puedo encontrar armas? Se las puedo comprar a Irán, y a cambio le compro armas a Irán, Irán recibe dinero, y se hizo. Quiero decir, y eran muy enemigos. O sea, sí. Cuidado, uno puede ser, esto es habitual, lo vamos a ver siempre en las relaciones internacionales. Uno puede llevarse muy mal con otro país a muerte, pero si coinciden en algo que les interesa, lo harán. Es decir, esto es así. Es el realismo, ¿no?, de la geopolítica, ¿no? Es así. Solo hay intereses, no hay otra cosa. Y Erdogan esto se mueve muy bien. Y no olvidemos que Europa ahora mismo está en una situación desastrosa. Que lo que nos venda von der Leyen y Borrell sea otra cosa. Es decir, no está completamente alejado de la verdad. Alemania está económicamente en caída libre. Creo que ha sido Volkswagen, creo. Corrígeme si me equivoco. Una de las grandes empresas de automoción diciendo que va a cerrar plantas en Alemania. Bueno, eso sí. Algo inaudito. Hablan de miles de puestos de trabajo. Que se van a perder. Sí. O sea, de la gran empresa fabricante de autos, de coches allí en Alemania, ¿no? El principal mercado de las grandes empresas alemanas de coches, Volkswagen, BMW, Audi y tal, todas estas, ¿no? No es Alemania, no es Europa, ni Estados Unidos, es China. Quiero decir, lo digo porque como la señora von der Leyen quiere poner sanciones a diestro y siniestro a los chinos, pues la que nos va a caer encima va a ser terrible. Porque claro, es que dependemos de los chinos. Pero fíjate, los líos que hay ahora mismo en la Unión Europea son tremendos, internos. Hay un enfrentamiento por todos lados. Y más que va a haber. Y eso lo sabe aprovechar muy bien Erdogan. Erdogan ya ha doblegado a la Unión Europea varias veces. Y pongo un ejemplo. Crisis de los refugiados, que no inmigrantes, refugiados, que es algo distinto. Creo que fue en el 2015, corrígeme. Guerra en Siria y, claro, con el desastre que montaron los occidentales a través de sus grupos yihadistas, junto con los saudíes, en fin, y todos estos, los habituales, vamos. Sí, franceses, norteamericanos, británicos. Es decir, el lío este que montaron en Siria, claro, hizo que una gran masa de la población emigrara.
Claro. fueran refugiados. El Líbano, por ejemplo, llegó a tener, y el Líbano es un país pequeñito, con muy poca población, y sin ayuda prácticamente de nadie, tuvo la generosidad y la capacidad de tener casi 1 millón de refugiados sirios en su territorio. Estos son jefes afganos que se reúnen con el presidente Reagan. Con Reagan. ¡Oye! Este es un luchador de la libertad, el de la barba. De la libertad. 1986, luchador, antes de que fuera Rambo. ¿Te acuerdas que el que definió la guerra fue Rambo? Ahí están los jefes. Sí. Yo la vi en su tiempo, la película de Rambo. Bueno, pero vamos, estos que veis aquí. Eran buenos, eran amigos y después pasan a ser enemigos. Estos que veis aquí, es decir, son prácticamente casi tan intransigentes y tan reaccionarios como los talibanes. Sí, o sea, claro. no hay mucha diferencia, ¿eh? No creáis. Pero eran amigos. Una cosa claro, eran amigos. ¿Cómo era la frase? Tú la conocerás mejor, la famosa frase que dijeron los norteamericanos sobre, no sé si era Somoza, no me acuerdo bien, padre. Era Somoza, sí. Somoza, cuando dijeron. Es un verdadero hijo de. Pero hijo de puntos suspensivos, pero el nuestro, pues eso. Hijo de. Pues estos eran unos HP, ya me entendéis, es decir, pero eran sus HP. Entonces, bueno, con esto no hay problemas. Con esto no hay problemas. Son amigos. Pero fíjate ya, a Erdogan, ya digo que es un tipo astuto, cuando la crisis de refugiados provocado por Occidente, no olvidemos que la guerra en Siria, la guerra civil en Siria, la montan los occidentales a través de proxies. Y no solo proxies, pero bueno. También, los norteamericanos están allí, ¿no? Quedándose con el petróleo. Pero bueno, a lo que voy, que si no me disperso. En Turquía llegan a coger en torno a unos 4 millones de refugiados. Sí. Y Erdogan, que no es tonto, claro, empiezan a partir de ahí los grandes flujos de refugiados, no solo sirios, pero fundamentalmente sirios y afganos, también de otros países, refugiados, es decir, que son refugiados por la guerra que hacemos nosotros, ojo, no por la guerra que hacen, no sé, los marcianos, no. Bueno, pues entonces es cuando la señora Merkel, tan astuta ella, en fin, lamentable la señora Merkel, coge y dice, oye, habla con los empresarios y dice, oye, que nos viene muy bien mano de obra barata, venga, que vengan aquí muchos refugiados. Tal, ¿no? 1 millón. Y todo, ¡wow! Para allá. Y tal, y a Europa y tal. Entonces, como somos muy racistas y tal, y además empezamos ya como, que son demasiados y tal, no sé qué. Entonces, entramos en pánico. Todos, los franceses, los alemanes, los españoles, los italianos, todos en pánico. Que además llegaban básicamente por 2 vías. Una vía Turquía y otra vía Libia. Más o menos, estoy resumiéndolo mucho. Pero la gran cantidad, sobre todo de sirios, claro, venían de esos campos de refugiados y querían ir a Europa. Bien. Entonces llega Merkel toda asustada diciendo, joder, que han entrado demasiados y tal, no sé qué. Y claro, esto es importante, porque en la Unión Europea, hasta la llegada de von der Leyen, cuando la Unión Europea quería gestionar algo de importancia, no mandaba a la presidenta o al presidente de la Comisión Europea, menos aún al alto representante de tal, no pintaban nada. No, iban o la canciller o canciller alemán o el presidente francés. Es decir, no iban los que pintaban, digamos. Entonces, se fue Merkel a hablar con Erdogan. Y entonces Erdogan le dijo, que quiere usted que pare el flujo de refugiados. Vale. Los refugiados que ustedes han generado y que yo estoy con mi dinero soportando en Turquía, pagando allí los campos de refugiados. Vale, bueno, de acuerdo, yo le cierro el grifo, impido que vayan los refugiados. Son 6.000 millones de euros. Y la señora Merkel, sí, se los hemos pagado para que Erdogan no abriera el grifo. 6.000 millones de euros. Es decir, que Erdogan es un tipo, conoce muy bien a los europeos, conoce muy bien a Occidente y sabe jugar con ellos.
especialmente con los europeos, ¿no? Después de esa traición que le hicimos. O sea, podríamos haber tenido una Turquía respetuosa con los derechos humanos, que incluso hubiera podido resolver el famoso y eterno problema kurdo. Y los europeos, en vez de ayudar a ese proceso, no lo cargamos. Es decir, es acojonante, perdón por la palabra, pero no lo cargamos. ¿Y de qué democracias estamos hablando? Cuando apoyamos lo contrario. En fin, una cosa tremenda. Erdogan va a jugar sus cartas y cada vez va a ser más favorable, sin dejar de jugar también sus cartas en Europa y con Estados Unidos, sigue siendo la potencia hegemónica mundial, etcétera, pero va a jugar sus cartas cada vez más con Oriente Medio, con Asia, con Rusia. Es decir, esto con África lo tienen claro, Erdogan. Así que, sí, dime. No, quiero preguntarte del tema guerra de Ucrania. El 2 de agosto, creo que fue el 2 de agosto, los primeros días de agosto, nos enteramos que fuerzas especiales muy, muy armadas, con el mejor armamento y fuerzas militares, digamos, la élite del ejército ucraniano, de lo que queda del ejército ucraniano, cruzó la frontera de Rusia e ingresó hasta penetrar en dirección de Kursk, una ciudad que está a unos 100 kilómetros de la frontera, dentro del territorio ruso, a unos 100 kilómetros más o menos de la frontera. En una zona boscosa, hay poblados pequeños, no hay ningún interés estratégico de ninguna naturaleza, salvo una central nuclear que genera electricidad en la propia ciudad o a las afueras de la ciudad de Kursk, que aparentemente era el objetivo de esas fuerzas especiales con muchísimo equipamiento de Ucrania. En conclusión, esa fuerza expedicionaria ha sido prácticamente aniquilada, está acantonada en algunos sitios, manda fotos, se saca selfies y manda fotos, y la prensa occidental dice han tomado una región, etc. Que cuando uno mira el territorio ruso, es como yo decía ayer, es como tirarle piedras a un elefante. Y bueno, puede ser que con suerte le hagas cosquilla en algún lado, pero en fin. Lo cierto es que la prensa occidental sigue diciendo que el valiente Zelensky con la gloriosa Ucrania le hacen frente a Rusia y quizás hagan caer el gobierno y desquebrajar, etc. Toda una estupidez. Ahora, no obstante, esto ha provocado que Ucrania extrajera, sacara de la zona de combate real dentro de Ucrania sus mejores fuerzas, sus mejores blindados, etcétera, sin apoyo aéreo. Por consiguiente, los rusos con sus drones y sus aviones y sus satélites se han hecho una fiesta. Es como ir a pescar a una piscina con una ametralladora, ¿no? Tiraban ahí, están todos al descubierto, en fin, han hecho un desastre en cuanto a miles de muertos ucranianos, material destruido y demás. Dos preguntas. ¿Esto pudo o puede cambiar el curso de la guerra? Y segundo, el haber sacado esas tropas y esos materiales de esa región dentro de Ucrania, ¿le ha debilitado a Ucrania? Esto deja prever lo que tú has anunciado, que en este otoño esa guerra, por lo menos no sé si se termina, pero definitivamente Rusia va a avanzar hasta el Dnieper y con la intención aparentemente de cruzar el Dnieper, ¿o no? O sea, dos preguntas. ¿Puede hacer algo, puede cambiar el sentido de la guerra esto de Kursk, o lo de Ucrania le ha permitido a Rusia acelerar ese proceso de avanzada rusa? Fernando. Bueno, a ver, respuesta corta. Luego voy con la larga. Es decir, respuesta corta a la primera pregunta. ¿Puede cambiar la guerra, la ofensiva de Kursk? No. La corta. Puede, la segunda, la que tú decías, ¿pueden... ¿cómo era? Se debilitó Ucrania, se debilitó Ucrania en los frentes. ¿Se debilitó Ucrania haciendo esta ofensiva? Sí, contundente. Vamos ahora un poco a razonarlo, ¿no? Explícalo. A aplicarlo. Porque la prensa occidental está confundiendo al mundo, al público, por lo menos. Totalmente, no. Vamos, aquí todavía se sigue vendiendo que los ucranianos todavía pueden ganar. Sí. Y se está hablando de las operaciones que tienen preparadas los ucranianos y la OTAN en 2025, que es una cosa delirante. Y Zelensky, yo lo escuché decir hace 2 días que sí, que si Rusia quiere la paz, ¿cómo no?
pero que se retire de Ucrania, que devuelva Crimea, Sí, sí, que sí, devuelva los sí. territorios. O sea, ese hombre vive en otro planeta, me parece, ¿no? Ahora mismo yo creo que Zelensky, cuando está acuerdo, lo que Es está pensando obvio. es cómo salgo de esta, es decir, cómo huyo con mi dinero y que no me pase nada. Pero bueno, a ver, la ofensiva, imaginaros, una situación en la cual han pasado ya casi 3 años y tal, bueno, 2022, 2023, a 2024, y las tornas son completamente distintas. Ahora hay muchos más soldados rusos que ucranianos, no como antes, como al principio de la guerra. Ucrania está muy desgastada militarmente, no tiene la capacidad ni la industria militar, ni Ucrania, ni la OTAN, Ni la OTAN. Tampoco, ni la OTAN, para poderle suministrar, ni sobre todo munición. Tiene un problema gigantesco, que es el fundamental, de reclutamiento de soldados, hasta el punto, bueno, ya esto lo lleva haciendo mucho tiempo, de que va capturando gente por todos los sitios, es decir, por la calle y tal, y se los llevan al frente, ¿no? Algo tremendo, porque no tienen suficiente gente. En la línea de frente, los rusos han aplicado una estrategia desde el año 2022, después de la llegada de Surovikin, del general Surovikin y de el éxito que tiene la ofensiva de Kursk por parte de los ucranianos, cambia completamente la visión y dice, vamos a hacer una guerra de desgaste. Se hacen las famosas fortificaciones de Surovikin, la línea Surovikin, etcétera, y entonces Rusia emprende una guerra de desgaste, por 2 razones. Una, porque desde el punto de vista logístico le viene muy bien, están muy pegaditos a la frontera ruso-ucraniana antigua, y porque su superioridad al final se va a imponer. Superioridad en cuanto a soldados, número de soldados, en cuanto a industria militar, que es espectacular, impresionante, capacidad industrial, luego las estúpidas sanciones europeas que lo que han hecho es perjudicar a Europa y favorecer a los rusos. Es decir, se ha juntado todo. Y saben que una guerra de desgaste terminará haciendo lo que está pasando ahora, el colapso absoluto del ejército ucraniano. Y una vez que el ejército ucraniano colapsa, se derrumba, se acabó la guerra, porque ya no hay ejército contrario. Es verdad que luego puede haber un periodo de relativo caos. De hecho, ya se ha hablado de un intento de golpe, rumorología de un golpe de Estado contra Zelensky por parte de los mismos, de la camarilla y tal. Es decir, ya empiezan las cosas. Han depuesto a un general por el tema de F-16 que se han autoderribado con un Patriot. Es decir, ya la cosa está mucha tensión, enfrentamiento. Y luego, con la derrota ya completa, puede haber un periodo de caos, zonas que no controla, porque al final Ucrania es un país grande y los polacos se pueden meter a ver si a río revuelto se quedan con Galicia y Volinia y tal, como ellos han intentado desde el principio de la guerra. Es decir, que bueno, va a haber una etapa de cierto caos. Pero ahora mismo el ejército ucraniano en varios puntos ya está colapsando. Pero colapsando a una rapidez mayor, cada vez mayor. Esto es un efecto bola de nieve, es decir, poco a poco al principio, pero luego cuando vas generando una masa crítica, llega un momento en que ya es la desbandada. De hecho, hoy mismo, era algo que se preveía, en el principal zona donde el ejército ucraniano está ahora mismo cayendo, y bueno, lo que decías tú, a ver, lo poco que les quedaba de reservas, de unidades más o menos preparadas para la lucha, en vez de dedicarlo a otras cosas, como por ejemplo fortalecer la región de Donetsk, que es donde está concentrado la mayor parte de la guerra, digamos,
Es decir, bueno, pues cogen, se les ocurre esta cosa absurda de meterse en Kursk, que es una cuestión meramente publicitaria. Es Dicen que decir, fueron los británicos los que impulsaron. sí, los No tanto británicos, que como les da igual, quiero decir, la cuestión es montar lío. Claro, no. A ver, ¿cuántos británicos han muerto? 4. Es decir, bueno, pero dicen que hoy o ayer Rusia atacó un centro de sí, entrenamiento de militares. Yo leí una Eh, cifra que me pareció sí, enorme. yo lo he leído, atacó, además es un poco simbólico, no es casualidad, pero bueno, atacó Poltava, que es una ciudad ucraniana, pero que es una ciudad que es conocida por una famosa batalla, la batalla de Poltava, en la que los suecos, estamos hablando de finales del siglo XVII, principios del XVIII, no sé si, corregirme, creo que era Carlos IX de Suecia, pero no me hagáis mucho caso, ¿eh? Que bueno, a mí ya me bailan. Se enfrentó en Poltava contra los rusos de Pedro el Grande. Sí. Y es la gran derrota de los suecos que permite a Pedro el Grande llegar al Báltico, porque toda esa zona del Báltico estaba en manos de los suecos. Y bueno, ha habido un ataque, efectivamente, en Poltava, lo que parece ser un centro de formación de oficiales y especialistas, o sea, no de un soldado cualquiera, no, de gente, ¿no?, muy especializada, y se habla, que, en fin, muy difícil de comprobar, de unos 100 muertos y como 200 heridos. Sí, sí. Un golpe demoledor porque... De militares occidentales, ¿no? Británicos. Sí, ahí había británicos, italianos, tal, no sé qué, de un montón de sitios, polacos, que están en todos lados. En el día de ayer. Pero mira tú qué casualidad, no sé, fueron 1 o 2, no sé, misiles que cayeron allí, pero que restos de la explosión dañaron un hospital vecino. No sé a qué distancia estaba. La prensa occidental habla del hospital, que han habido heridos, no ha habido muertos. Y lo mal que Rusia ataca un hospital, Rusia ataca... Nada dijeron que allí se concentraba un centro de entrenamiento de militares occidentales. No lo dicen. Sí. ¿Por qué no lo dicen? Qué mala intención. No, claro, porque hay que seguir con la narrativa esta enloquecida y los rusos tienen que seguir siendo los malos de la película. Y claro, y no reconocer que habría que preguntarse por qué los ucranianos, la OTAN, montan un centro, digamos, especial de operaciones, de instrucción ya de expertos, tal, al lado de un hospital. Claro, porque ya es decir, pues lo hacen, entre otras cosas, para que los rusos, cuando ataquen eso, bueno, primero para que los rusos se lo piensen 2 veces. Claro. Es decir, cuidado, y lo han hecho muchas veces, lo han confesado. Es decir, muchas veces sabíamos que había una concentración de ucranianos, de miembros OTAN, etcétera, en un sitio, pero como estaba pegado a un hospital, una escuela y tal, no lo hemos atacado ante el riesgo de que pudiera haber víctimas civiles y tal. Igualito que lo que pasa en Palestina. Igualito, sí. Lo mismo. Allí, ahora, y te cambio ahí de tema, entonces, dado que ya has hablado del tema Ucrania. No, una cosa te voy a decir, muy rápido. Sí. Ahora mismo hay en Prokrovsk, que es la zona principal, ahora mismo están huyendo los ucranianos de una bolsa que se ha montado bastante gorda entre Krasnogorivka y las tropas rusas que en el saliente de Prokrovsk, hacia Prokrovsk, están bajando hacia el sur, y hay una absoluta desbandada de ucranianos. Toda esa zona mañana va a estar en manos rusas. Pero eso de desbandada, ¿qué quiere decir? Que se quebró. Corriendo, es decir, saliendo corriendo de allí. Es decir, porque si no, los encierran, los embolsan y se acabó. Pero a una velocidad de vértigo. De hecho,
en esa zona que estaba fortificada, había una ciudad pequeña pero muy fortificada, Nevelsky y tal, han salido todos corriendo, ya tienen ocupado la mitad de lo que querían y siguen huyendo y veremos a ver, porque como siguen bajando desde el norte hacia el sur, es posible que estos no paren hasta Curajobo. Quiero decir, no paren de huir. Porque ahora mismo la situación que tienen en este sector es dramática. Dramática. Con un desastre en todos los aspectos. Coordinación, logística, falta de armamento, de personal, instrucciones y órdenes contradictorias del alto mando. O sea, un desastre, un caos. Zelensky dijo ayer que estaba allí en los Países Bajos, en Holanda, sí. Dándole abrazos al primer ministro de Holanda, y después el primer ministro fue a Ucrania. Dijo Zelensky que si no le dan más armamento, sobre todo los misiles de largo alcance, Ucrania tiene capacidad para resistir solamente 2 meses más. ¿Tú cómo lo ves eso? Yo creo que Zelensky exagera. Yo le doy 1. Eso es demasiado optimista. Muy optimista. Sí. Muy optimista. Yo sigo sosteniendo que básicamente el ejército ucraniano habrá colapsado, será derrotado por los rusos este mes de septiembre. Sigo diciendo, me puedo equivocar, pero me puedo equivocar en 1 día, 2, 3, no más. El sur de Donetsk, Ugredal, que ahora mismo están ya cercándolo, eso cae esta semana. Es decir, y como eso podríamos hablar de otros muchos sitios. El avance que están haciendo los rusos en Pinza, en otra bolsa más pequeña, que los ucranianos están también huyendo, en Seversk, en el norte de Donetsk, es, vamos, a una velocidad no vista. Están ya a 4 kilómetros de Seversk, que no es una ciudad muy grande, pero que ha sido siempre una zona muy bien defendida por los ucranianos. Y bueno, es que cada día vemos que la cosa va más rápido, con lo cual no llegan en octubre. Claro, porque lo que dicen los teóricos militares, que yo leo y que escucho, es que en todas las guerras la capacidad de resistencia de un ejército, que es en este caso el que se defiende, llega hasta un punto, y cuando ese punto se rompe, es como un castillo de naipes. Todos entran en desbandada. Es decir, donde basta con que esto se quiebre en 1 o 2 puntos, por más que el frente es de 1000 kilómetros, basta con que se tenga noticias que acá se ha caído y acá se ha quebrado, para que ya, es como el agua, ¿no? Efectivamente, todo el mundo sale huyendo, cada uno va por su lado, y estamos ya en eso. Estamos la parte más importante está colapsando, y habrá un momento en que ese colapso en varias zonas del frente de Donetsk va a hacer que eso se derrumbe, como tú bien has señalado, un castillo de naipes, es decir, como el agua, y a partir de ahí, se rompe una represa en un punto, se rompe todo, ¿no? Sí, y se acabó. Y a partir de ahí, lo que pasa es que llevará un tiempo, simplemente porque avanzar con la logística y tal lleva tiempo. Lo que van a hacer desde Prokhorovsk es ir hasta Dnipro. Bueno, entre Dnipro y Prokhorovsk no hay nada. No hay nada. No hay ejército, no hay búnkers, no hay fortificaciones, es campo llano. No hay ciudades apenas, solo hay una. Esta que es, creo que es Pavlograd, me parece que es el gran centro logístico, siempre las confundo, el gran centro logístico para todo el frente. ¿Y qué va a pasar con Mykolaiv y con Odessa? Porque el ejército eso va a pasar a manos de los rusos, pero sin pelear. Es decir, una vez que han ganado, una vez que han ganado, dirán, bueno, los términos de rendición del ejército ucraniano y tal, pues, entre las cosas que pedimos y tal, es que, bueno, no pedimos, que tienen que cumplir, es que Odessa, Mykolaiv y todo esto pase a manos de Rusia. Punto. Que no está hay bueno más. recordarlo.
en el caso de Mykolaiv, es un centro, además de una ciudad Muy estratégica, importante. muy importante. Por aquí sale gran parte de la producción agrícola, o salía de estos puertos, de toda esta zona, de la zona más rica de Ucrania, las tierras más ricas del mundo, en realidad, gran parte de la producción cerealera. Y las terminales portuarias de este gran puerto son chinas. Son chinas, son los chinos. Ay, Y que ellos fíjate, en un bueno, los momento chinos, le los dijeron chinos a Putin, no rompas todo, por favor, que ya hemos invertido ahí, no bombardees. claro, es que aquí hay muchas cosas con las que jugar. Es decir, pero fíjate, Procrops, el centro logístico para todo Donetsk, y que en cuanto caiga se acabó prácticamente. Qué astutos los occidentales, especialmente británicos, norteamericanos, los franceses, etc. No, gente muy inteligente. Procrops, además de ser un centro logístico clave, tiene una de las mayores, no, la mayor reserva de carbón, de minas de carbón de Ucrania. ¡Hombre! Esto ya es otra cosa. Pero es que además tiene las mayores minas de litio de Ucrania y de Europa. De litio. Va a ser, eso le puede interesar a Ariel, va a ser que al final no apoyan a Ucrania por la democracia y por la libertad, sino por el litio. No. ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! ¿Y qué va a decir Elon Musk? Que en un momento habló con Zelensky, le dijo que él lo apoyaba, le puso los satélites, claro, a ver, para que pudiera hacer espionaje y toda la tarea. Los capitalistas se caracterizan fundamentalmente, entre otras cosas, por no tener escrúpulos. Su generosidad. Claro, entonces, si al final, oye, toca pactar con los rusos, pues se pacta con los rusos. Es decir, la cuestión es conseguir lo que Elon Musk quiere. Es decir, o sea, esto será así. Es decir, y Ucrania, pues nada, a la porra. Pero, claro, es que lo que va a quedar de Ucrania, si es que queda algo, ya veremos, no está claro, es la Ucrania más pobre, la que no tiene nada. Claro. Toda la minería, todo lo que tienen de gas, petróleo y tal, eso está en Donetsk, Lugansk, en las zonas que ahora mismo ocupan los rusos. Y en la zona que se van a quedar, todos los puertos. Ucrania se va a quedar sin salida al mar. Todos los puertos, Dnipro, tal. Todo eso va a pasar a manos rusas. Del Dnieper al este, todo eso va a ser ruso y una parte del Dnieper al oeste también. Con lo cual, lo que se va a quedar es la Ucrania nacionalista, la Ucrania de Lvov, que eso puede, bueno, pues se puede hacer un estado tapón, es decir, ya veremos, pero esa parte de ahí, a ver, aquí hay una segunda parte, por desgracia, y es que nuestros amigos de la OTAN ya están preparando, digamos, el siguiente capítulo de esta historia. Están preparando a Moldavia para que cuando Ucrania ya no caiga y no le dé más juego, entrará a Moldavia. De hecho, Moldavia prácticamente estaría bien, ¿no? Ahora mismo Moldavia ya prácticamente es un instrumento de la OTAN. La OTAN está allí en todos los sitios y están preparando el siguiente capítulo, que es el ataque a Transnistria, la anexión de Moldavia por Rumanía con el beneplácito de la presidenta de Moldavia. De hecho, parte de la administración de Moldavia ya la han trasladado a Rumanía. Sí. Es decir, pues esto, como tienen elecciones en octubre, que van a ser presidenciales y para ingresar, un referéndum para ingresar en la Unión Europea, que en fin, y que esto va a ser, vamos, unas elecciones democráticas cero. Porque, entre otras cosas, la antigua oposición está en la cárcel. Y la nueva, es decir, los que se presentan ahora contra Maya Sandu, pues ahí.
les falta poco, con lo cual van a ser unas elecciones muy poco democráticas, por decirlo suavemente. Es el siguiente instrumento que van a activar, porque no olvidemos, para la OTAN esto es lo peor de lo peor, es una derrota existencial. Ya no sirven ni para lo que fueron creados, que es para combatir antes con la Unión Soviética, ahora con Rusia en Europa. Es decir, con lo cual es el fin de la OTAN. Si no sirven para nada, es decir, de hecho no sirven para nada. Es decir, es Estados Unidos y un montón de países europeos que no tienen capacidad militar, ninguna. Se acabó, sería, vamos, su final seguro. Y entonces están ahora mismo, sobre todo los que pintan más y los locos, como los bálticos y los polacos, los franceses, alemanes, británicos, por supuesto, en que esto no pasa a la historia como la guerra de Ucrania, sino como una guerra en Europa. Es decir, después Moldavia, después por los bálticos harán alguna locura. Sí, bueno, intentarán atacar Kaliningrado, por ejemplo. Es decir, cualquier cosa. Bueno, Georgia, muy importante. Georgia, ya llevan 3 revoluciones de colores fallidas los norteamericanos en Georgia contra el gobierno. Ahora hay elecciones también en octubre, parlamentarias, y la van a liar, porque el gobierno georgiano, que no es prorruso, pero no es idiota, quiero decir, han aprendido, claro, han aprendido de la historia, de la experiencia tremenda de Saakashvili, el loco Saakashvili y sus secuaces, que gracias al ataque que hizo sobre Osetia del Sur, perdieron Osetia del Sur y Abjasia. Bien, no, claro. Dicen, no, hay que llevarse bien con los rusos porque no queda más remedio. Si es que es lo que hay. Bueno, pues... Fernando, déjame ir, entonces al otro escenario tan convulsionado y tan triste que es el de Palestina. El Reino Unido, su ministro de Relaciones Exteriores, de Asuntos Exteriores, este señor Lammy, David Lammy, cosa que me ha sorprendido, me ha chocado mucho, es negro, los norteamericanos dicen afroamericano, pero es negro, seguramente hijo de esclavos o nieto de esclavos, o es un defensor del imperialismo británico. Son estas cosas arbitrarias que tiene el mundo. Pero bueno, porque Rishi Sunak, que era indio, que era una ex colonia británica, sea pro-británico, bueno, es normal porque él es millonario, su suegro es el hombre más rico de la India, en fin. Pero este muchacho, David Lammy, ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, es negro, seguramente nieto de esclavos, defendiendo a un esclavista. Son estas cosas que a mí personalmente me chocan mucho, pero en fin, es un detalle aparte. Ha dicho que el Reino Unido no va a renovar la venta de ciertos materiales, ciertos componentes, repuestos y demás con destino militar, unas 32 licencias, dice así, que son material y repuestos para helicópteros y demás, aviones de guerra, a Israel. No se las va a vender más. Le sigue vendiendo otras 350 más o menos. O sea, 30 no, pero 350 sí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es para uso doméstico? Decir, bueno, somos buenos. Podría ser, porque el ejército británico está tan mal que seguramente las necesitan ellos. O no las tienen más. Sí, es que no hay más. O sea, que no podemos mandarlas porque si no, nuestros helicópteros no funcionan. Pero bueno, la cosa es... preguntado a Biden si efectivamente el amigo Netanyahu está haciendo bien las cosas, y Biden dijo, no está haciendo bien las cosas, no se está acelerando las cosas. Yo no sé si es que dice, porque sabemos que Biden es un gran piojoso, pro-sionista. No sé si es que él piensa que debería masacrar más rápido y matar más gente o ir a la paz. No entendemos qué quiso decir. No, yo creo que Biden lo que quiere... Bueno, Biden ya no pinta más nada, pero bueno, a través de Biden, los demócratas y Kamala Harris, lo que quieren es, y lo que están diciéndole a Netanyahu, párate un poquito,
espera que pasen las elecciones norteamericanas y luego ya sigues. Pero párate. Sí, es esto. O sea, O que por lo nos menos hace que no mucho se daño. vean. Que nos hace mucho daño. ¿Por qué? No olvidemos, hay sectores demócratas que debido al conflicto con los palestinos ya se plantean votar a los republicanos. Entonces, ojo, y más con un Trump que ha recibido el apoyo de Kennedy y por otro lado de Tulsi Gabbard. Es decir, Sí. esto atrae voto de la izquierda, digamos, demócrata, más o menos. Es decir, y ojo, está Mira lo mal haciendo que le ha mucho daño. pasado Ocasio, ¿no? Mira lo mal que le ha pasado Ocasio. How many more kids have to die to call Afghanistan? Don't touch me. How many more kids? O sea, Get out of here. How many more kids, AOC? How many more kids? La congresista demócrata, latina ella de Nueva York, la insultan Sí. en un restaurante, o sea, el sector más progresista del Partido Demócrata, mira cómo la insultan a la congresista. Y ella dice, está todo bien, sí, pero no sabe qué explicar. Pero la que sí explicó bien las cosas, ya que la mencionabas a Kamala Harris, fue en su entrevista con la televisión. along with you. Miedo. Would you do anything differently? For Bueno, le example, would preguntan, you ¿usted va a hacer algo withhold some diferente a U.S. lo que está weapons haciendo el shipments to presidente Israel? That's Biden what a lot of people on the progressive con Israel? left want you to do. Let me be very clear. I'm unequivocal and unwavering in my commitment to Israel's defense. Dice, déjeme ser clara, categóricamente yo voy a seguir defendiendo a Israel en su derecho a defenderse. Y después la periodista le pregunta si va a haber algún cambio en el tema de armas, dice que no, ella va a seguir con la misma política de Biden. Inequívocamente, incontestablemente, dice ella, yo estoy en la misma postura de defender, de que Israel tiene derecho a defenderse. Esta es la señora que dicen que va ganando en las encuestas en los Estados Unidos. No lo sé. También las encuestas son falsas, pero bueno, esa es otra. Pero vamos, no, sí, ahí... Yo te saqué del tema poder, Israel, ¿no? De las armas occidentales. Sí, eso. Si algo va a cambiar o no. Yo creo que no va a cambiar nada, gane quien gane, salvo que no sé, que no descarto que haya una guerra civil en Estados Unidos. Entonces sí. Esto es el amoroso ejército israelí que después de bombardear, asesinar, destruye lo poco que queda de la infraestructura de las ciudades palestinas y Cisjordania, destruye las calles, el sistema de agua, de electricidad, lo destruye para que eso sea invivible para los palestinos. Ahí no están reparando, no es que están reparando, están rompiendo. Están rompiendo específicamente para que no quede nada con ese gancho, destruyen las calles y las rutas y los comercios. Ojo, hay otras imágenes, ¿no? Ojo que por razones distintas Netanyahu y su gobierno están cada vez peor. Las protestas del otro día fueron tremendas, es decir, porque además le acusan, con razón, de mentiroso con el tema de los rehenes. Que ha dicho desde el principio, no, es que vamos a rescatarlos, a intercambiarlos, y lo que hacen básicamente es matarlos. Sí. Es decir, hay 6 más que han aparecido muertos ayer, ¿no? Sí, efectivamente, con lo cual la población se echó a la calle, incluso la oposición, y los israelíes están pidiendo elecciones, ya. No quieren a Netanyahu y Netanyahu se resiste, va como caballo desbocado a intentar caotizar todo Oriente Medio y veremos. Pero igual va a haber algún cambio en estos temas tan dolorosos como es no, ver lo que están haciendo. No, a ver, lo que yo creo es que Netanyahu y los que vengan después o paran a tiempo porque se han metido en un lío espectacular. Ojo, ya digo, vamos a ver qué pasa en Estados Unidos, que es el protector de Israel. Si Estados Unidos entra en una guerra civil o en un lío gordo, ahí la protección va a ser menor, porque van a estar enzarzados en un conflicto interno. Ojo,
Y además Estados Unidos, no lo olvidemos, es una potencia en decadencia. Y además lo que estamos viendo es que cada vez cae más rápido. Y Israel le quitas a Estados Unidos, no dura 2 días, salvo por el tema nuclear. Pero bueno, es decir, no dura 2 días. Diarios le mandan, 10 millones claro, diarios. Con lo que o recapacitan y buscan una salida. Difícil. O si no, Israel incluso podría llegar a desaparecer el Estado de Israel. Es decir, ojo, porque el camino que lleva es un desastre. Sí, es decir, pero un desastre. Es decir, ya digo, la situación económica ahora mismo en Israel es una quiebra. Caos absoluto. Un caos absoluto. Fernando, te quiero cambiar de un tema porque Vamos ya allá. vamos 1 hora y media y hay un tema que no quiero dejar de lado. En primer lugar, recordarles a los amigos, aprovechar para que en este momento decirles que se den una vuelta por el canal de los amigos del Mercurio Ahora o Nunca, con los cuales hacemos una transmisión semanal los viernes hablando de geopolítica y finanzas, geoeconomía, geofinanzas, y que tienen allí mucho material interesante sobre temas de la geopolítica desde un punto de vista financiero, con los BRICS, las nuevas monedas, las criptomonedas, el dólar, el SWIFT, el sistema monetario internacional. Y allí los viernes con Antonio Valdés hacemos aquí más o menos a esta hora una transmisión especial sobre un enfoque más económico y finanzas. Y también les recomiendo entonces que se den una vuelta por el sitio de los amigos del Mercurio Ahora o Nunca. Realmente vale mucho la pena, hay el grupo de los 50, hacen asesorías, en fin. Para mí es un equipo de gente muy valiosa, por eso los he incorporado al canal. Y también decirles a los amigos, suscríbanse al canal, denle like a los contenidos, no nos cansaremos de pedirles que nos ayuden allí abajo, de suscribirse al canal, dejar comentarios. Aquellos que deciden sumarse a las membresías como miembros del canal, ahí está donde hacerlo. Ahora vamos a poner el sticker para que puedan entender de qué se trata. Y dónde pueden hacerlo, es muy sencillo, creo que son 3 o 5 euros mensuales. Esto es más que nada para darle apoyo a este canal. Hemos cambiado la cámara, las suscripciones, en fin, hemos hecho con todo lo que ustedes donan, tratamos de hacer lo más que se puede. Entonces, no me quiero olvidar de esos mensajes, compartan los contenidos, denle like y demás. Hay un tema, vuelvo ahora, es un tema al cual yo sé que a ti te preocupa mucho, como al resto de los europeos, pero a ti en especial, esto de la censura. Y aquí lo tenemos a Thierry Breton, que es uno de los comisarios francés. Él ha sido alto ejecutivo de empresas en Francia, ministro, etcétera. Un atlantista de pura cepa, pura sangre, tiene el 100%. Paladar negro del atlantismo lambebotas pro-occidental. Ha dicho claramente, él ahora es comisario europeo, que viene una etapa de censura a todo aquel que en las redes sociales diga cosas feas. Sobre todo ellos siempre le ponen el sombrero de odio. Todo aquel que diga odio, cosas odiosas, lo van a censurar. Obviamente que, bueno, esto del odio es muy aleatorio. Yo no sé qué quiere decir bien el odio. Entonces queda abierto. Todo aquel que critique, que llame a revueltas, lo dice, que inspire protestas, a ese lo van a censurar. Y le van a pedir a la red social que censure, que tenga un equipo de censuradores. Una cosa increíble, es el macartismo de los años 30 en los Estados Unidos. Todo aquel que diga algo, una comisión de expertos, dice el señor, que él fue allí a Silicon Valley a hablar con Facebook, con Instagram y con las redes sociales, para que contraten personas para censurar a todas como nosotros que decimos cosas. Y acá lo dijo el caballero, míralo. Qu'est-ce qui va changer le 25 août Il y a des précisément? choses très simples. C'est qu'à partir A du partir 25 del 25 de agosto, ¿no? Reglamentación europea. août, donc la loi européenne va s'appliquer à ces plateformes, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura des contenus haineux, des contenus qui appellent par exemple à la révolte, qui appellent également à tuer, parce qu'on l'a vu aussi, des individus. Ou à brûler des voitures. Ou à brûler des voitures. Elles auront l'obligation dans l'instant de les effacer. Si elles ne le font pas, elles seront immédiatement sanctionnées.
todo aquel que llame a la revuelta. Bueno, revuelta, una cosa es llamar a un delito, lo cual no estamos de acuerdo, ni mucho menos, pero la revuelta ha sido algo, está hasta constitucionalmente aceptado. Estos señores, este es que se llama, él se cree un galán, ¿sabes? Él se cree, después de Alain Delon, viene él. Sí, de verdad, es un egocéntrico absoluto, es desagradable el tipo. Fue ministro de Chirac y con ese cabello, así. Bueno, claro, él gana 45.000 euros por mes. 45.000 por mes, no paga impuestos, ha sido toda su vida alto funcionario, ha sido presidente de algunas empresas públicas francesas, Thomson, que es armamento, Telecom France y demás, y ha vivido toda la vida del Estado a valores, ya digo, 45.000 euros por mes, lo que un trabajador en España gana más o menos en 2 años, o un poco más, él lo gana en un mes, sin pagar impuestos. Después se retira con pensiones maravillosas. Y dice que todo aquello que llame al odio, obviamente que generalmente esto está asociado al antisemitismo. Todo aquel que diga algo mal del pueblo elegido, ya está, se termina la paciencia y allá vamos por ellos. On a des équipes qui vont intervenir immédiatement. Si elles n'agissent pas immédiatement, alors oui, on pourra à ce moment-là, non seulement donner une amende, mais interdire l'exploitation donc sur notre territoire. Ça veut dire On aura les moyens couper les réseaux bien sociaux. sûr, ça fait partie, encore une fois, mais c'est la loi qui va le faire. Avec, encore une fois, c'est pas une personne, c'est pas un État, c'est pas un conseil d'administration, c'est notre loi. Nous sommes maintenant équipés pour cela, avec un conseil spécifique, mais croyez-le, les interventions vont être extrêmement rapides. D'abord, et je le dis, c'est une régulation ex ante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les plateformes, à partir du 25 août, devront nous démontrer qu'elles ont pris des dispositions pour faire appliquer la loi, y compris au cas d'espèce dans ce que nous avons vécu. Et si jamais elles ne le font pas, parce que derrière, il y a aussi tout ce qui est invisible, les algorithmes qui poussent, on le sait, ces contenus à forte viralité, parce que ça rapporte de la publicité. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Donc tout ça sera strictement interdit. Donc elles vont nous démontrer. C'est pour ça qu'on fait des tests en blanc. Donc elles doivent embaucher. Bien entendu, on verra. Ce sont des humains par exemple, qui vont faire. Meta, donc Meta, c'est Facebook, Instagram. Je suis allé le voir il y a. Bueno, lo dice claramente, no quiero aburrir porque está en francés y es un poquito tedioso de leerlo. Él dice que les ha pedido a Facebook y a las redes sociales, que para eso fue a Silicon Valley, para decirle que contraten grupos de personas, además de que modifiquen el algoritmo, para que el algoritmo detecte a aquellas personas que decimos cosas que no le gusten al caballero, y que hablen mal de Macron, eso es peligrosísimo. Sí. Que contraten a grupos de personas para hacer de censuradores. O sea que volvemos a las épocas más tristes, más negras de la censura, de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. Algo que para ti, y acá te doy la palabra nuevamente, querido Fernando, tú has citado muchas veces que se vienen épocas negras para la querida Europa. Pues tristemente es así. Estos señores, entre comillas, defendiendo la democracia, quieren cargarse a la libertad de expresión. Que bueno, esto viene ya de hace tiempo, pero además fíjate que es una ley de la Unión Europea, con lo cual afecta a todos los países dentro de la Unión y luego esgrimen criterios absolutamente ambiguos. Odio, pues lo puedes definir como quieras y meter lo que quieras ahí. Es decir, pero es que también meten desinformación, que eso puede ser lo que a ti te dé la gana. Es decir, con lo cual lo que están haciendo es un sistema de censura que incluso en algunos casos pueden tener penas de cárcel, ojo, un sistema de censura en el que solo se podrá decir la línea oficial de la Unión Europea, de la OTAN y tal. Quien diga lo contrario se ha censurado inmediatamente y sancionado. Euronews, que habla que qué buenos son ellos, pero te ocultan que la señora von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, sigue abierto el juicio contra ella y su familia por corrupción. Corrupción por la compra de medicamentos que los europeos se tuvieron que poner en aquel momento tan triste. No, ella y su marido, que es empleado de una gran farmacéutica. No, es que a la velocidad que va... Si hablas de eso es porque eres odioso. Tú eres un envidioso, odioso, y por consiguiente te vamos a censurar, Fernando. A ti y a mí, a los dos. Sí, no. Además va a una velocidad tremenda esto, Esto que se aprobó
vamos, que entró en vigor, se aprobó antes, el 25 de agosto, ya está en vigor, es decir, y van a ser durísimas. Ya están hablando, veremos qué hacen, de prohibir, como Elon Musk y Twitter, ahora X, apoya a Trump, ya están diciendo de prohibir directamente Twitter. Así. Sí. Cargárselo, todo. Porque el que no esté de acuerdo con el globalismo de la Unión Europea y bueno, pues esto, y la línea OTAN, y bueno, y quien critique a ese país del que no se puede hablar, pues... eso no se toca, eso sí que no se toca. Eso no se toca, no. Eso... Y cada vez va a haber más cosas que no se van a poder tocar y al final o hablaremos en un código extraño para que no se entienda, ¿no? Es decir, o, no sé, hablaremos de fútbol, porque otra cosa, es decir, no nos van a dejar. Realmente la situación es terrible y va a una velocidad que la gente no se da cuenta. Lo peor es eso, es que los europeos siguen aquí adocinados, atontados, domesticados, les da igual lo que hagan con ellos, cada uno con sus películas. ¿Sabes qué va a pasar? Por lo menos creo yo, en una primera instancia, lo que ya nos pasa a ti, a mí, a Juan Antonio y a muchos amigos, nos vamos a empezar a autocensurar. Claro. ¿Qué es lo peor? Cuando tú empiezas a autocensurarte es porque el miedo a que te cancelen el canal o te llegue una convocatoria judicial o venga la policía a tu casa, como ya está pasando. Bueno, a este señor, el dueño de Telegram, ¿no? Lo llevaron preso en Francia. Durov, un señor que, bueno, Telegram porque no dijo tal cosa o porque no censuró a otros, adentro, preso. Y preso, bueno, Julian Assange, todo aquel que... Entonces viene la autocensura. Para no irritar a unos, no decimos una cosa, no decimos la otra. ¿Y cómo? ¿Cómo puede ser que soportemos a estos dictadores de cuarta categoría, ignorantes, brutos, privilegiados, que se llevan el mundo por delante, todos anglo-sionistas, ¿no? Todos anglo-sionistas. Van a lamberle las botas derechito a los anglo-sionistas. Entonces, estos dictadores usurpadores de poder, porque este señor que es comisario europeo no lo eligió nadie, lo eligieron en una sala 4 personas, como está eligiendo ahora von der Leyen la nueva Comisión Europea, los está eligiendo ella, este sí, este no, y van a ser los comisarios son como los ministros de la Unión Europea, que como digo, ganan 45.000 euros por mes, viven magníficamente, y toman decisiones que impactan sobre 500 millones de ciudadanos europeos. Una barbaridad que nadie vota, los eligen en un comité. A ver, yo lo he dicho ya muchas veces y lo repito. El proyecto actual, no el inicial, no. El proyecto actual de la Unión Europea es constituir algo así como unos Estados Unidos de Europa totalitarios, sin ningún tipo de libertades. Este es el proyecto. Y en ello están, que van muy rápido. Y lo dicen, o sea, el problema es que la sociedad europea, por desgracia, ya es una sociedad hiperindividualista, postmoderna, sin valores, sin criterios, con las estructuras sociales destrozadas, completamente ignorante, con lo cual le puedes contar cualquier cosa que se lo creen. Por eso yo veo un futuro negrísimo para Europa. Europa va hacia un desastre y no hay manera de evitarlo. No sé, dentro de 20 años o de 30 años, pues no sé cómo estará, pero ahora la caída de Europa es brutal y eso es inevitable ya. Pero eso es inevitable. Quizás los pueblos se despierten, hay que confiar en eso y que bueno, aquí estamos desde este canal como en muchos otros
es la misión nuestra, tratando de ponerle luz a toda esta gran confusión, mentira, manipulación, engaño. Por eso es importante que ustedes, queridos amigos, se suscriban, le den clic a la campanita, manden mensajes, y a todos aquellos que hacen donaciones, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pero yo voy a cerrar la charla de hoy diciendo que en el día jueves, Fernando Moragón, Juan Antonio Aguilar y yo estaremos juntos. Por eso denle clic a la campanita para que les llegue la notificación cuando se suscriben a la hora que vamos a empezar. Será un poco antes de lo previsto, será a las 5 de la tarde, hora de España, 12 del mediodía, hora de Argentina. Eso por un tema personal mío, que con el tema de mi salud debo hacer una revisión médica y me es imposible hacerlo a la hora habitual en nuestro directo. Lo vamos a hacer un poco antes. Por consiguiente, denle clic a la campanita, suscriban, manden mensajes, déjenos comentarios acá abajo ahora cuando terminemos. Aunque sea, mándenos un abrazo, ¿no, Fernando? Por lo menos. Sí. No, incluso, claro, es decir, compartan. Yo digo, compartan incluso con los enemigos, que también vale. Es decir, claro, con los enemigos. Pero voy a poner, para concluir, algo que me gustó verlo y que es optimista, que me parece que es alentador. Y un saludo, amigo. Los países hispanos se unieran. La unión de todos los países hispanos concentraría la segunda mayor extensión de terreno del mundo, con la tercera mayor población del planeta por detrás de China e India. Con presencia en 3 continentes, la Unión Hispana se convertiría en la tercera potencia económica del planeta, solo por detrás de Estados Unidos y China, pero con la proyección, recursos y capacidad de esta nueva unión, en poco tiempo los hispanos llegarían a ser la primera potencia económica mundial, con lugares tan importantes como México, España, Argentina, Colombia o Perú, coparían la mayor parte del turismo mundial. Con un mercado único, la Unión se convertiría en líder en exportaciones, potencia cultural y militar. La capital estaría repartida en 3, ubicándose en Lima, Ciudad de México y Madrid. ¿Qué te parece esta idea? ¿Crees que es factible una unión parecida a la Unión Europea? Bueno, más allá de todo lo discutible que pueda tener eso, es un video que me pareció interesante, pero este gran bloque, esta gran unidad que es la Hispanoamérica, incluido también Brasil, obviamente, es algo que los ingleses obstinadamente se han dedicado a destruir, a fragmentar, a dividir, porque los ingleses, el gran negocio de los piratas, de esos gángsteres de la historia, es dividir para reinar. Cuando acá tendríamos que haber sido una gran unidad latinoamericana, por lo menos, dividida en 3 grandes zonas, que hubiera sido el México de allí, Lima, un poco el Río de la Plata, y España, que lamentablemente España todavía hoy, y hablo de la élite, no de los hermanos españoles, la élite política y empresarial todavía quiere ser aceptada en el club exclusivo de los ingleses, de los holandeses, de los alemanes, cuya élite de allí, del norte de Europa, desprecian a la élite del sur. Así es. Desprecian. Entonces España sigue perdiéndose la oportunidad, digo la élite, de constituir una gran potencia con Hispanoamérica. Compartimos la costumbre, una cultura, el idioma, la idiosincrasia, no hay nada más cerca que nosotros. Y sin embargo, la élite todavía sigue lambiéndole las botas a los holandeses y a los alemanes, que la desprecian. Conozco muy bien toda esa idiosincrasia. Así que, querido Fernando, llegando casi a las 2 horas, me parece que por el día de hoy podemos ir terminando, con la esperanza de que la Hispanoamérica se constituya verdaderamente en una gran potencia de paz y de alegría frente a estos dictadores de cuarta. Ojalá que en el futuro sea así, pero tenemos que tener en cuenta que el primer paso es derrotar a los anglos. Sí. Si no, es imposible. Son muy tóxicos. Y efectivamente, hay que derrotar a los anglos. Y a partir de ahí se podrá construir. Y aquí estamos, este es el objeto de este canal, como el de otros. Así que, queridos amigos, por mi parte, un gran abrazo, un saludo. Hagan su trabajo ustedes. Y Fernando, te mando un abrazo y te dejo a ti. Igualmente. Un abrazo. Gracias a todos. Y gracias, Gloria. Hasta luego, Ariel.
Un saludo, queridos amigos. Y nos estamos viendo en el día de mañana, no recuerdo si hay algo, miércoles, pero sí, el jueves, Fernando Moragón, Juan Antonio Aguilar y yo mismo. El día viernes estaré